Saludos y bienvenidos a la Granja Humana MX. En este videoprograma quiero presentarles cómo se desarrollaría una crisis del dólar. Si los inversores siguen vendiendo activos estadounidenses, a la economía mundial le espera un destino sombrío. El dólar se supone que es una fuente de seguridad. Sin embargo, últimamente ha generado temor. Desde su máximo a mediados de enero, el dólar ha caído más de un 9% frente a una cesta de divisas principales. 2/5 partes de esa caída se han producido desde el 1 de abril, incluso cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido ligeramente 0,2 puntos porcentuales. Esta combinación de rendimientos al alza y una moneda en declive es una señal de alerta. Si los inversores huyen a pesar del aumento de las rentabilidades, debe ser porque creen que Estados Unidos se ha vuelto más arriesgado. Corren rumores de que las grandes gestoras de activos extranjeras están deshaciéndose del dólar. Durante décadas, los inversores han confiado en la estabilidad de los activos estadounidenses, convirtiéndolos en la piedra angular de las finanzas globales. La profundidad de un mercado de 27 billones de dólares contribuye a que los bonos del Tesoro sean un refugio. El dólar domina el comercio en todos los ámbitos, desde bienes y materias primas hasta derivados. El sistema se ve reforzado por la Reserva Federal, que promete una baja inflación, y por la sólida gobernanza estadounidense, bajo la cual los extranjeros y su dinero han sido bienvenidos y seguros. En tan solo unas semanas, el presidente Donald Trump ha sustituido estas suposiciones férreas por dudas que revuelven el estómago. Esta crisis en ciernes se generó en la Casa Blanca. La imprudente guerra comercial de Trump ha multiplicado los aranceles por casi 10 y ha generado incertidumbre económica. La economía estadounidense, que antes era la envidia del mundo, ahora se encuentra al borde de la recesión, ya que los aranceles interrumpen las cadenas de suministro, impulsan la inflación y castigan a los consumidores. Esto ocurre mientras la históricamente mala posición fiscal de Estados Unidos se está agravando. Las deudas netas se sitúan en torno al 100% del PIB, el déficit presupuestario del año pasado, del 7%, fue sorprendentemente alto para una economía sana. Sin embargo, en su afán por renovar y ampliar los recortes de impuestos del primer mandato del señor Trump, el Congreso quiere endeudarse aún más. El 10 de abril aprobó un proyecto de ley presupuestaria que podría añadir 5,8 billones de dólares al déficit durante la próxima década, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo de expertos. Esto aumentaría el déficit en otros 2 puntos porcentuales y superaría el valor total combinado de los recortes de impuestos del primer mandato del señor Trump, el gasto adicional en la pandemia de la COVID-19 y los proyectos de ley de estímulo e infraestructura de Joe Biden. Podría duplicar el ritmo de aumento de la ratio deuda/PIB en los próximos años. Lo que hace que esta recesión económica y la pérdida de disciplina fiscal sean tan explosivas es que los mercados empiezan a dudar de la capacidad de Trump para gobernar Estados Unidos de forma competente y consistente. La forma caótica e incoherente en que se calcularon, revelaron y retrasaron los aranceles fue una burla a la formulación de políticas. Las exenciones intermitentes y los aranceles sectoriales fomentan la presión política. Durante décadas, Estados Unidos ha mostrado cuidadosamente su compromiso con un dólar fuerte. Hoy, algunos asesores de la Casa Blanca hablan de la moneda de reserva como si fuera una carga a compartir, recurriendo a la coerción si es necesario. Inevitablemente, esto pone a la Reserva Federal bajo presión. El señor Trump está presionando al Banco Central para que reduzca las tasas de interés. Es probable que los tribunales le impidan despedir a los gobernadores de la Fed a voluntad, pero podrá nombrar a un nuevo presidente de la Fed dócil en 2026. Mientras tanto, otras políticas del presidente, como el envío de inmigrantes indocumentados a El Salvador sin audiencia o el acoso a los bufetes de abogados que le desagradan, hacen pensar que los derechos de los acreedores extranjeros podrían verse afectados. Todo esto ha generado una prima de riesgo para los activos estadounidenses. Lo impactante es que una crisis generalizada del mercado de bonos también es fácil de imaginar. Los extranjeros poseen 8,5 billones de dólares de deuda pública, poco menos de un tercio del total, más de la mitad está en manos de inversores privados, a quienes no se les puede persuadir con la diplomacia ni amenazar con aranceles.
Estados Unidos debe refinanciar 9 billones de dólares de deuda durante el próximo año. Si la demanda de bonos del Tesoro se debilita, el impacto se trasladará rápidamente al presupuesto, que, debido a su elevada deuda y sus vencimientos cortos, es sensible a los tipos de interés. ¿Qué haría entonces el Congreso? Cuando los mercados colapsaron durante la crisis financiera mundial y la pandemia, actuó con contundencia. Pero esas crisis le exigieron gastar, no imponer recortes. Esta vez, tendría que recortar drásticamente las prestaciones sociales y subir los impuestos rápidamente. Basta con considerar la composición del Congreso y la Casa Blanca para ver que los mercados podrían tener que imponer un gran sufrimiento antes de que el gobierno se pusiera de acuerdo sobre qué hacer. Mientras Estados Unidos dudaba, el impacto podría extenderse de los bonos del Tesoro al resto del sistema financiero, provocando impagos y la quiebra de los fondos de cobertura. Ese es el tipo de comportamiento que cabría esperar en un mercado emergente. La Reserva Federal, por su parte, se enfrentaría a un doloroso dilema. Podría comprar activos para estabilizar el rumbo. Pero no querría que pareciera que monetiza la deuda de un gobierno insolvente, una medida especialmente arriesgada cuando la inflación es alta. ¿Podría encontrar el equilibrio entre los préstamos de emergencia y la financiación monetaria? ¿Y si no estuviera rescatando a Trump, aprobaría que prestara dólares a bancos centrales extranjeros con falta de liquidez, como suele ocurrir en una crisis? Una moneda es tan buena como el gobierno que la respalda. Cuanto más tiempo el sistema político estadounidense no logre abordar sus déficits o se aventure con normas caóticas o discriminatorias, más probable será que se produzca una conmoción única en una generación que empuje al sistema financiero global hacia lo desconocido. Donde quiera que se estabilice la situación, la pérdida de protagonismo del dólar sería una tragedia para Estados Unidos. Es cierto que algunos exportadores se beneficiarían de una moneda más débil. Pero la primacía del dólar reduce el coste del capital para todos, desde quienes compran su primera vivienda hasta las empresas de primera línea. Morder la mano que financia el mundo sufriría porque el dólar no tiene igual, solo imitaciones pálidas. El euro está respaldado por una gran economía, pero la eurozona no produce suficientes activos seguros. Suiza es segura, pero pequeña. Japón es grande, pero tiene sus propias deudas enormes. El oro y las criptomonedas carecen de respaldo estatal. A medida que los inversores prueban un activo tras otro, la búsqueda de seguridad podría provocar auges y caídas desestabilizadoras. El sistema del dólar no es perfecto, pero proporciona la base sólida sobre la que se construye la economía globalizada actual. Cuando los inversores dudan de la solvencia de Estados Unidos, esos cimientos corren el riesgo de resquebrajarse. El infierno son las monedas de los demás. Como la administración Trump podría descubrir pronto. ¿Habría sido el rublo en su lugar? La pregunta es una extraña táctica inicial para una historia de dominio del dólar, con la economía rusa aislada de Occidente y su producción inferior a una décima parte de la estadounidense. La idea del rublo como moneda de reserva global es ridícula, y por eso Kenneth Rogoff la considera casi al comienzo de su nuevo libro, Nuestro dólar, su problema. Lo que es obvio ahora no lo era en absoluto en las décadas de 1960 y 1970, cuando la economía del bloque del rublo se convertía rápidamente en la envidia del mundo. El crecimiento soviético estaba al rojo vivo. Muchos economistas creían que la paridad con Estados Unidos era no solo probable, sino inevitable. En realidad, por supuesto, no había nada inevitable, la Unión Soviética se estancó y luego se desintegró. Si el libro del señor Rogoff se hubiera publicado hace unas semanas, enmarcar su análisis del papel global del dólar con esta historia de colapso imperial habría resultado escabroso. Ahora, las preguntas sobre la posición de la moneda estadounidense en el corazón de los sistemas comerciales y financieros globales se han generalizado. El proteccionismo errático de Donald Trump ha amenazado a ambos con una bola de demolición, socavando la confianza en la formulación de políticas de Estados Unidos e incluso socavando la fe de los inversores en su deuda pública. El argumento central de nuestro dólar, su problema, que la preeminencia del dólar nunca estuvo garantizada y podría ser revocada, difícilmente podría ser más oportuno. No es la primera vez que el señor Rogoff, ex economista jefe del FMI y actual profesor de la Universidad de Harvard, presenta un argumento provocador que de repente se popularizó.
Dedicó gran parte de la década de 2010 a argumentar que la inflación latente y los bajos tipos de interés eran una aberración que pronto desaparecería. Aunque en aquel momento se alejaba del consenso, sus opiniones empezaron a reivindicarse en 2022 con el rápido aumento de los precios al consumo y el rendimiento de los bonos. También se adelantó en advertir sobre la posibilidad de una crisis inmobiliaria en China y la consiguiente desaceleración económica, tras publicar un documento de trabajo titulado Peak China Housing en 2020. Al año siguiente, el impago de Evergrande, un gigante chino de la construcción, propagó también estas preocupaciones a nivel mundial. Hoy en día, el persistente problema de crecimiento de China, que podría llevar a su economía a un estancamiento relativo mucho antes de alcanzar el tamaño de la estadounidense, es quizás el mayor obstáculo para que el yuan sustituya al dólar. Otras barreras, como los controles sobre los flujos de capital y el tipo de cambio, podrían, al menos en teoría, superarse. En la década de 1980, señala el señor Rogov, el yen japonés parecía capaz de rivalizar con el dólar, ya que, tras años de sólido crecimiento y una industria manufacturera superior, la economía japonesa parecía estar arrasando con todo Estados Unidos como un tren expreso. Esto ocurrió antes del estallido de dos enormes burbujas en sus mercados bursátiles e inmobiliarios, que un tipo de cambio en alza contribuyó a inflar. La economía japonesa sufrió décadas de estancamiento, el yen quedó relegado al olvido. El señor Rogov resulta especialmente convincente al analizar las dificultades que el dólar global ha causado a las economías más pequeñas, lo cual no sorprende, ya que en el FMI presenció en primera fila muchas de ellas. Algunas de las peores surgieron de los intentos de los países de fijar sus tipos de cambio frente a la moneda de reserva, un sistema originalmente establecido por el Acuerdo de Bretton Woods de 1944. Fijar los tipos de cambio frente al dólar parecía deseable porque simplificaba el comercio, facilitaba la integración de los bancos de otros países en el sistema financiero global y ayudaba a mantener la confianza en sus monedas. Sin embargo, proteger dichas paridades implicaba una combinación de controles de capital e imitación de la política monetaria de la Reserva Federal, lo que podía agravar las recesiones. Mientras tanto, la inflación estadounidense causaba estragos en todas partes. El sistema colapsó en la década de 1970. Sin embargo, el atractivo de los tipos de cambio fijos persistió, con episodios inflacionarios e hiperinflacionarios en lugares como Argentina, México, Venezuela y Zimbabue que demuestran claramente por qué. Antes de la creación del euro, los esfuerzos internos de Europa por fijar los tipos de cambio de sus países provocaron un ataque tras otro por parte de los especuladores. Las incursiones a principios de la década de 1990 en Finlandia, Suecia, Italia, España y Gran Bretaña forzaron devaluaciones. Posteriormente, el tipo de cambio fijo mantenido en el sudeste asiático generó enormes entradas de capital que luego se revirtieron repentinamente, desencadenando la crisis financiera asiática de 1997 a 98. La crisis rusa de 1998, también desencadenada por un régimen de tipo de cambio fijo insostenible, contribuyó a impulsar a Vladimir Putin al poder. Estas diversas crisis forjaron el sistema actual, dominado por el dólar, la moneda única de libre flotación de la eurozona y lo que el señor Rogov denomina el consenso de Tokio en Asia y Latinoamérica. Esta imitación de la política cambiaria japonesa ha llevado a los bancos centrales de muchos otros países a acumular reservas de dólares que pueden utilizarse para estabilizar sus monedas en medio de la volatilidad, sin llegar a fijarlas directamente. En comparación con regímenes anteriores, el consenso de Tokio ha tenido hasta ahora un éxito notable. Todos los demonios están aquí. Una erosión gradual del papel del dólar podría ser tolerable. El libro del señor Rogov argumenta que es más probable que el yuan erosione el bloque del dólar que derroque por completo al dólar. Ya se utiliza para fijar el precio de una parte creciente del comercio de China, lo que anima a los países de toda la cadena de suministro asiática a incluirlo en sus regímenes cambiarios. Con el tiempo, el uso innovador de las monedas digitales podría intensificar la presión para desdolarizar. Estados Unidos tendría menos control del sistema financiero global que antes, pero ni sus rivales ni sus aliados se quejarían de ello. Sin embargo, incluso escribiendo antes de los disturbios de este año, al señor Rogov le preocupaban sobre todo las amenazas provenientes del interior de Estados Unidos,
ya fuera el aumento de la deuda pública o la interferencia política en la Reserva Federal. Una pérdida de confianza entre los inversores que provoque que el dólar pierda su papel no de forma gradual, sino repentina, podría parecer fantasiosa. En su momento, también lo fue la idea de la posible caída de la Unión Soviética. Dime tú qué opinas de todo esto, pónmelo aquí en los comentarios para que intercambiemos ideas. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este videoprograma. Si te gustó, ponle un pulgar para arriba y comparte en tus redes sociales. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Para la Granja Humana MX, se despide su buen amigo Pablo.